a tomar en cuenta que no es lo mismo la competitividad para los países, para los gobiernos, que la competitividad que se da a las empresas. Aunque es el mismo término, cada uno tiene sus ámbitos diferentes sobre los que tiene que trabajar. ¿Sí? Si te parece, podemos platicar hoy un poco sobre lo que es la competitividad para los países y los gobiernos, y la siguiente semana platicamos la parte de competitividad para las empresas. Me parece muy bien. ¿Sí? Comencemos entonces. Entonces, bueno, este término de competitividad, ¿en qué nos hace pensar? Lo primero que pensamos es pues en competir, en competencias. En ¿sí? ganarle a otro. En ganarle a otro. Y precisamente uno siempre compite en función de alguien más, ¿verdad? Es decir, incluso cuando muchas veces decimos compito conmigo mismo, estamos hablando de ese actuar de dos situaciones, de dos personas, de dos organizaciones, para poder entonces comparar. Si David viviera solito, si no existiera nada más alrededor que David, pues tal vez David podría decir, soy el más guapo. Y también podría decir, soy el más feo. No. Y podría decir, soy el más rico y soy el más pobre, porque finalmente no tendría sentido si no fuera en comparación. David es más guapo quizás que nuestros compañeros de las cámaras, aunque bueno, habría que ver, ¿verdad? Habría que ver. ¿Sí? Y entonces esta parte de la comparación va a ser importante. Incluso uno podría decir, yo soy mejor que el día de ayer, y hacer una comparación con uno mismo, pero siempre es importante tener una referencia, y aunque los psicólogos no son partidarios de comparar, realmente la comparación no es mala. Lo bueno o malo es para qué te sirve comparar. Si te sirve para mejorar, pues va a ser algo positivo. Si te sirve nada más para criticar, pues seguramente no será tan positivo, ¿verdad? Entonces, lo importante es tener en cuenta esta situación de competir. ¿Qué ha sucedido con toda la apertura de la información, la convergencia de los países, lo que llamamos la globalización? Pues es que antes estábamos como que aislados, ¿verdad? Es decir, pues cada país en su lugar, pues era como que estaba solito. Con esta nueva dinámica mundial, lo que sucede es que cada día tenemos lo que sucede en China nos afecta, lo que hacemos nosotros le afecta a Brasil, es decir, cada vez los países interactúan más. Entonces, esta necesidad de ser mejores es cada vez más importante para todos los países. Competitividad para los países finalmente significa tener las mejores condiciones disponibles para que en un momento dado la inversión, las empresas puedan venir y traer o puedan mejorar, las de aquí, de nuestro mismo país, tengan las condiciones adecuadas, pues para que nos generen un crecimiento. Pero no solamente que nos generen dinero, sino que también nos generen, se transmita y se vea en el bienestar y en el desarrollo de la sociedad. ¿Sí? De ahí la importancia finalmente de que tenga ciertas áreas identificadas en las que va a tener que estar midiéndose y estar mejorando. Una de estas áreas es lo que escuchamos siempre en cuestiones de la economía. ¿Cómo está nuestra inflación, nuestra moneda, cómo está respecto al dólar? Toda esta parte de los grandes indicadores de la economía. ¿Sí? Otra de las partes en las que los países se preocupan mucho es la parte de la infraestructura. ¿Cómo están tus carreteras? ¿Cómo están tu acceso a la energía? Y en este caso, agua telecomunicaciones, las por ejemplo, telecomunicaciones, ¿no? Es decir, exactamente, para una empresa puede ser atractivo instalarse en un lugar, pero ¿qué tal que no hay acceso al internet? Sí, no va a ser tan atractivo. ¿Qué tal si se instala y resulta que las torres de la Comisión Federal de Electricidad no le pueden dar energía y no puede avanzar en su producción? Por un lado los países son socios comerciales. Así es. Pero por otro lado esos mismos socios compiten entre sí, ¿no? Por supuesto, efectivamente, esa es la parte positiva finalmente, si cada quien hace su parte. Otra de las cuestiones que se miden dentro de esta parte de los países es qué tanto hace bien su trabajo, es decir, su gente está educada, tiene suficiente nivel educativo, las leyes que tengo le permitan a las empresas actuar y saber qué va a suceder después, protegen también a su población, y la otra parte es qué tantas facilidades le damos a las empresas para abrir. Sabemos que a veces en algunos estados o en algunos países es realmente complicadísimo, ¿no? Complicadísimo abrir. ¿Qué tantos impuestos se pagan? Finalmente a las empresas les interesa saber esto. Y dentro de todas estas partes que se miden, hay organismos internacionales que se encargan de estar aproximadamente un volumen como de 150 países. Estos organismos
aplican una serie de encuestas, retoman datos y hacen indicadores. Finalmente nos ponen a todos en una tablita y nos dan una calificación. México en estos últimos años ciertamente ha mejorado, ha subido en estas calificaciones. De 150 países estaremos, dependiendo de los organismos, pero estamos por ahí del lugar 50 más o menos. A media tabla, ¿no? Ahí 3/4 subiendo. La ventaja es que estamos subiendo, pero sí hay que tomar conciencia que el hecho de subir no significa que estamos cerca del mejor. Claro. Obviamente es bueno mejorar, pero también es bueno comparar, es decir, los mejores países, qué es lo que hacen bien y finalmente una reflexión de qué es lo que nos falta a nosotros para poder estar al ritmo de los mejores. De hecho, la prisa por mejorar en comunicaciones, en educación y en cuestiones laborales fue una de las grandes críticas que se le habían hecho al país en los últimos años y que por eso no podía mejorar. Y ahora lo que se busca es precisamente mejorar. Precisamente es estar al nivel que permita que finalmente, ¿qué sucede con estas tablas? Le dice a las grandes empresas, nos dice a nosotros, que es bueno, que es hora de invertir en nuestro país. Una de las cosas que desafortunadamente México no ha estado cuidando o no ha podido satisfacer adecuadamente es la cuestión de la seguridad. Y aunque en muchas cuestiones de educación, de laboral y demás va bien, en las cuestiones de seguridad es como un punto negro, ¿sí? A nivel de estados dentro de la República también competimos. De hecho, una de las grandes ventajas de Yucatán ¿es la seguridad? Es la seguridad. No estamos tan cerca del DF, quizás no somos tan grandes en población, pero una de las cosas que ahora valoran mucho la parte empresarial es esta cuestión de llegar y saber que no va a ser secuestrado, que su gente también tiene una actitud trabajadora y de ahí la importancia de la educación dentro de esos términos de competitividad. Finalmente, que la gente tenga esta cultura de trabajar, de saber qué nos corresponde a nosotros, porque ese beneficio que finalmente se da a las empresas, también esas empresas retribuyen a la sociedad para tener mejores sueldos, mejores salarios. Muy bien, Rubí, pues muchas gracias. La próxima semana seguiremos sobre este tema, ¿no? Ya al respecto de las empresas. Perfecto, gracias, muy bien. La maestra Rubí Pasos, la sección de Economía. Hacemos un corte y regresamos.